Bienvenidos a la serie de estudios doctrinales de la Iglesia de Dios del Séptimo Día de la área de la Bahía en Hayward, California. Me gustaría empezar dando gracias a nuestro hermano Phil Panzoy, ingeniero de producción, Gary Vitela, ingeniero de sonido, Eli Dávila, asistente de cámaras, y Mónica Panzoy, publicista, porque han hecho este programa posible. Hoy estaremos estudiando sobre la Biblia. Como cristianos, la Biblia es nuestra autoridad, nuestra luz, nuestro guía. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, en San Juan capítulo 5, verso 39, Jesús le dice a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aún Jesús les enseña a los judíos que las Escrituras hablan de Él. Él es nuestra salvación. Dios, por medio de Jesús, nos ha dado salvación. También el salmista dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia también es nuestra guía, nuestra luz. En este mundo de oscuridad, la Biblia nos enseña cómo es que debemos de andar. Y también en Mateo capítulo 4, verso 4, cuando Jesús es tentado, le da respuesta al diablo de esta manera. Mateo capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, dice Jesús. La palabra de Dios también es nuestra autoridad. Nosotros vivimos de todo lo que sale de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si alguno enseña contrario a la palabra de Dios, eso es mentira. Y Jesús nos dice en San Juan capítulo 8, verso 44, que el diablo es el padre de la mentira. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? En 2 de Pedro capítulo 2, en el verso 20 y el verso 21, leímos aquí: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. El Espíritu Santo moraba en ellos y los guiaba, les enseñaba, les decía qué escribir. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que estos hombres fueron inspirados por Dios? La Biblia tiene 66 libros, 40 autores, de un tiempo de 1500 años aproximadamente. Y desde Génesis a Apocalipsis tiene el mismo mensaje. Nos habla de Dios, nos habla de Jesús, nos habla del plan de Dios de salvarnos por medio de su Hijo Jesús. Y en ningún lado en la Biblia encontramos que se contradice.
Ahora también podemos ver que en la Biblia, antes que el hombre supiera o creyera que el mundo era redondo, la Biblia, el profeta Isaías, lo había escrito en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y el verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces podemos ver que aún antes que los hombres creyeran que el mundo era redondo, el profeta Isaías ya lo había escrito, inspirado por Dios. Algunos dicen que Cristóbal Colombo se inspiró por medio de la Biblia para ir alrededor del mundo. También vemos a Job. En Job, capítulo 26, mucho antes de Isaías, también nos dice que la tierra cuelga sobre la nada. ¿Cómo es posible que Job supiera esto? Era un hombre inspirado por Dios. Job, capítulo 26 y el verso 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Entonces Job, inspirado por Dios, sabía que el mundo colgaba sobre la nada. Entonces estos hombres no hubieran podido saber que el mundo era redondo o que el mundo cuelga sobre la nada, al menos que fueran inspirados por Dios. Detrás de mí tenemos una imagen. Esta imagen es una imaginación de una persona, pero nos ayuda a entender algo muy importante en este estudio. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y leemos lo siguiente. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que les explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces el rey llama a todos sus sabios y les dice que ellos tenían que decir el sueño y lo que quería decir el sueño. Cuando ellos no pudieron decirle, seguimos leyendo en el verso 10 y en el verso 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Entonces los sabios le dicen al rey que no es posible declarar el sueño al rey, ni lo que quiere decir, que solo los dioses. Pero aún vemos aquí la historia de Daniel. Daniel va y pide a Dios que le revele el sueño. Entonces seguimos leyendo el verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas
y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Podemos ver que Daniel, una vez más, inspirado por Dios, o más bien Dios le revela a Daniel lo que el rey soñó. Y luego también le revela lo que quiere decir el sueño. Entonces nos damos una idea con esta imagen detrás de mí, que el rey tuvo un sueño de una estatua. Su cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y luego después viene una piedra y destruye la estatua. Eso es lo que el rey soñó. Ahora, ¿cómo es posible que Daniel supiera eso? Sino que Dios se lo reveló. Pero aún vamos más allá de eso. Dios le revela a Daniel lo que iba a pasar en el futuro. El rey de Babilonia era la cabeza de oro. Y después iba a venir otro reino, que fueron los medos y los persos. Y la historia nos dice que este imperio existió. Después de los persios vino Alejandro el Grande y los grecios. Y la historia también nos dice que ese imperio existió. Después de ese otro reino mundial que fue Roma. 4 reinos. Daniel revela lo que iba a pasar en el futuro. Babilonia, la cabeza, después los de Persia, después Grecia y después Roma. Y después de eso, hasta ahorita, ningún otro imperio mundial. Pero en el futuro vendrá nuestro Señor Jesucristo y Él representa la piedra. Y si los 4 imperios existieron, se cumplieron, quiere decir también que nuestro Señor Jesús va a regresar y un día va a establecer su reino aquí en la tierra. Una vez más, eso nos asegura que la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada. O sea, estos hombres fueron inspirados por Dios. Entonces, los estudios que vamos a tener, estudios doctrinales, nuestro propósito es aprender de la palabra de Dios. Porque sabemos que es importante que si enseñamos algo, si creemos algo, tiene que estar en la Biblia. Si tiene alguna pregunta, por favor escríbanos y la siguiente semana le daremos respuesta a su pregunta antes de nuestro próximo estudio. Que Dios les bendiga.